de introducción, hoy vamos a estar hablando del plazo y el modo en las obligaciones. Vamos a iniciar por el plazo. El plazo es un elemento accidental o accesorio de las obligaciones, es decir, puede estar o no estar en el acto o negocio jurídico, pero cuando está debe ser pactado expresamente por las partes involucradas. A diferencia de la condición, el plazo no afecta la existencia del derecho, solo la retarda en el tiempo. La incorporación del plazo al negocio jurídico es una modificación que afecta la exigibilidad de sus efectos. El Código Civil de la República de Panamá, en su libro cuarto, específicamente en los artículos del 1010 al 1017, tipifica todo lo relacionado con este elemento accidental de las obligaciones. Y en el artículo 1010, la ley nos explica que por día cierto se puede entender aquel que necesariamente ha de llegar, aunque ignoremos cuándo. Con esto, podemos comprender que el plazo hace referencia a un acontecimiento futuro y cierto. Constantemente y por defecto de la sinonimia que existe entre ambas palabras, las personas tienden a confundir plazo y condición. Pero cuando hablamos en términos jurídicos, estos dos conceptos son totalmente distintos. Y es que la condición hace alusión a un hecho futuro e incierto, es decir, que puede suceder como puede que no suceda. En cambio, el plazo, como les mencionaba antes, siempre va a ser un acontecimiento futuro y cierto, es decir, inevitablemente va a suceder. Además de esto, la condición se puede tratar de un hecho pasado, pero que desconocían las partes interesadas. Y por su parte, el plazo en ningún caso puede consistir en un hecho pasado. Siempre se va a tratar de un hecho futuro. Así que nada de andar confundiendo plazo y condición, porque condición es condición y plazo es plazo. El plazo se puede extinguir por vencimiento, renuncia o caducidad. El mismo vence cuando llega la fecha pactada y no se ha cumplido la obligación. Renuncia cuando alguna de las partes dimite previamente, por supuesto cumpliendo con las cláusulas que establezcan lo pactado para permitir esa renuncia. Y para la caducidad, el Código Civil ha propuesto 3 causas en su artículo 1015, que en resumidas cuentas son cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, cuando no otorgue al acreedor las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieren. A estas causas hay que agregar la declaración de concurso de acreedores, pues cuando se trata de ejecuciones colectivas, la resolución que decreta la misma señala cuándo vencen todas las obligaciones del deudor. El plazo como elemento accidental puede ser clasificado en atención a diversos criterios. Nosotras en este trabajo lo haremos atendiendo a sus efectos, su origen, su forma y su naturaleza. En cuanto a sus efectos, el plazo puede ser primordial o suspensivo. Este es el término de cuya llegada se hace depender que la relación obligatoria sea exigible. Por tanto, aunque el deudor esté vinculado al acreedor, éste no puede exigirle la prestación hasta cumplirse el plazo. También puede ser extintivo o final, si su efecto es extinguir el ejercicio del derecho respectivo a la llegada de un día cierto, en cuyo caso, llega el día señalado, cesan ultraactivamente los efectos de la obligación. Es el caso de los contratos de tracto sucesivo, como el arrendamiento, que vencido el término del contrato, las partes se desligan de la relación contractual, debiendo el arrendatario restituir el bien al arrendador. También podrá ser determinado, que es cuando en el acto jurídico celebrado se establece con claridad la fecha exacta en que se vence. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta celebrado entre Joseph y Myruth, el día de pago debe hacerse 30 días posterior a la firma del contrato. Y por último tenemos el plazo indeterminado, que es cuando no existe una fecha cierta en que deba hacerse el pago, y más bien se deja la ocurrencia de una situación inesperada. Por ejemplo, Caroline le dice a Caitlin que le pagará los $1,000 que le pidió prestados cuando su hija, que aún no ha sido concebida, cumpla 15 años de edad. En base a la fuente que le da origen al plazo, este puede ser legal, convencional, judicial o testamentario. El plazo legal es aquel que tiene su origen en la ley. Es el caso de los plazos prescriptivos, los cuales son establecidos por la ley. Será convencional aquel plazo que tiene su origen en la voluntad de las partes. En este supuesto, los contratantes acuerdan por alguna razón que la prestación deba cumplirse a partir o hasta determinado momento. Si el plazo es establecido por voluntad del testador, se dice que el plazo es testamentario.
En este, el autor podrá estipular plazos e incluso condiciones o modos relativos a los derechos que transfiere a los herederos designados. Y por último, son judiciales aquellos plazos que el juez impone en la secuela del proceso para evacuar determinados actos. Estos son establecidos discrecionalmente por el juzgador. En cuanto a su forma, a razón de este criterio, el plazo puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando las partes señalen el día cierto en que será exigible el cumplimiento de la obligación, y tácito en aquellos supuestos en que el mismo se deriva de la naturaleza del negocio. En este caso, el plazo se desprende de los caracteres propios del negocio. En ellos, evidentemente, la época del cumplimiento del contrato es un elemento primordial. Para mejor comprensión, les recomendamos ver los artículos 985 y 1013 del Código Civil. Y por último tenemos el plazo en cuanto a su naturaleza. Estos podrán ser fatales, que son aquellos que llegado el día cierto previsto para dar cumplimiento a la obligación sin que haya sido ejecutada la prestación, no se admiten prórrogas, es decir, precluye la posibilidad de aprovecharlo. Esta categoría se opone a los plazos no fatales, en que aún vencido el plazo admiten el cumplimiento de la obligación de manera natural, como es el caso de la mora. Les recomendamos ver el artículo 985 del Código Civil de Panamá. El modo es otro de los elementos accidentales o accesorios de los negocios jurídicos y de las obligaciones. Puede ser definido como una carga que impone el acreedor a su deudor en el acto constitutivo de la obligación, específicamente al momento de transferir el derecho respectivo. Normalmente por el modo se establecen desde el inicio de la obligación restricciones al derecho de disfrute de la cosa objeto del acto. En otras palabras, el modo consiste en predeterminar desde el inicio de la obligación la forma en que el titular del derecho está obligado a ejercitarlo. Se ha venido diferenciando el modo de la condición, y es que en ocasiones tendemos a confundir estos dos términos. Sin embargo, para evitar esa confusión es necesario saber que el modo obliga pero no suspende, mientras que la condición suspende pero no obliga. Es decir, que aunque parecidos, estos dos elementos de las obligaciones realmente en el ejercicio se refieren a prácticas totalmente opuestas. El incumplimiento de la carga modal determina la revocabilidad del negocio, por lo tanto el modo es obligatorio y a su vez debe ser lícito y posible. Si la carga modal es ilícita o imposible, se considerará el modus como no puesto y automáticamente el deudor quedará exonerado de esta carga, porque o es imposible realizarla o va en contra de la ley. El Código Civil, en la parte de obligaciones generales, que es a donde realmente pertenece este elemento, no regula al modo como tal. Sin embargo, en su libro tercero, que se refiere a sucesiones por causa de muerte y sucesiones entre vivos, señala ciertas normas que son consideradas técnicamente como modo, específicamente en sus artículos 804 y 805. Primero les voy a explicar en qué consisten estas transmisiones para luego explicarles el modo que en ellas regula el Código Civil. La transmisión por causa de muerte o mortis causa es aquella a la que comúnmente se le conoce como herencia o transmisión testamentaria, por lo que solo tiene lugar cuando una persona fallece y otras se convierten en sus sucesores. A lo que el Código Civil alude con respecto a esta situación en los artículos que antes les mencioné como modo, es que si el testador en el documento impone una carga que debe ser cumplida por sus sucesores, estos deben cumplirla, porque de lo contrario se procederá a la devolución de lo percibido con todo y frutos e intereses. Sin embargo, si el heredero incumpliere la carga sin culpa o por acto propio de él, entonces se considerará que la carga modal sí ha sido cumplida. Por su parte, la transmisión intervivos o entre vivos es aquella que tiene lugar cuando se transfiere la titularidad de un derecho o de un bien de una persona a otra. Como bien lo dice su nombre, esta transferencia solo se puede dar entre personas vivas y se puede dar bien sea por las personas involucradas o por sus representantes. Y en esta situación, al igual que en la transferencia por mortis causa, si la persona que está transfiriendo la titularidad impone una carga modal, su sucesor debe cumplirla.
Ahora que ya entramos en contexto y sabemos lo que es el plazo y el modo en las obligaciones, vamos a conocer cuáles son sus efectos jurídicos. Los principales efectos del plazo son que suspende el ejercicio de los derechos y el deber de cumplir conforme al artículo 1010 del Código Civil. Si mediaran abonos, estos son válidos, por tanto, el acreedor podrá retenerlos, por ser una obligación existente y válida, aunque diferida en el tiempo. Pero si el abono se hace en ignorancia del plazo, el deudor que pagó por ignorancia podrá exigir intereses sobre las sumas adelantadas. En caso de compensación, los créditos sujetos a plazos no podrán ser compensados hasta que se cumpla el plazo, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 1082 del Código Civil. En las obligaciones a plazo cierto, los derechos son transmisibles, de acuerdo al artículo 1017 del Código Civil. Mientras no venza el plazo, no inicia el cómputo del término de la prescripción, conforme al artículo 1707 del Código Civil. Por otra parte, tenemos al modo, que no está tan explícitamente codificado en el Código Civil, pero estos son sus principales efectos jurídicos. El modo impone al grabado la obligación de cumplirlo, llevando a cabo el comportamiento previsto. El incumplimiento de la carga modal determina la revocabilidad del negocio. En el acto de mortis causa, en caso de incumplimiento de la carga modal, se habla de la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses, en el artículo 804 del Código Civil. Por último, les voy a dar un dato súper importante que realmente vale oro, porque estoy segura que todos ustedes en algún momento han pasado por esta situación. La situación consiste en que les piden algo prestado, ya sea dinero o cualquier otro objeto, y les dicen, yo te pago cuando pueda. Cuando a mí me pasó esto, yo dije, bueno, está bien. Sin embargo, luego pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años y el famoso cuando pueda nunca se cumplió. Pero para nuestra fortuna, el Código Civil en su artículo 1014 regula esta situación y lo voy a citar porque me parece propicio hacerlo. Si se hubiere pactado que el deudor pague cuando le sea posible, la obligación será exigible al año del día en que se contrajo. Esto quiere decir que el famoso cuando pueda vence al año y que luego de ese año nosotros como acreedores estamos facultados para exigir que el deudor pague la obligación que contrajo y estamos avalados por la ley, que es lo más importante. Así que ya saben, nada de dejar pasar ese famoso cuando pueda porque está regulado por la ley. Bueno compañeros, así doy por finalizada esta presentación y en nombre de todo mi grupo espero que haya sido de su agrado, pero sobre todo que hayan comprendido la información y que la puedan poner en práctica más adelante. De igual manera, si algo no quedó claro, vamos a estar pendientes a sus comentarios para responder con mucho gusto cualquier interrogante que tengan.